De nuevo, estimados estudiantes, nos encontramos en esta segunda web del curso de Políticas Públicas, Comunicación y Cultura. Y en la noche de hoy vamos a desarrollar una ponencia referente a los resultados de aprendizaje eh, de la fase 3. Entonces, o de los contenidos de esta etapa. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirma, Eduardo, si puede visualizarla? Sí, señora. Sí. Entonces, como le decía, esta es una ponencia referente a esos referentes que encontramos ya en lo que hablábamos en años anteriores de unidades. Ahora hablamos de resultados de aprendizaje. En este sentido, pues ya encontramos que en esos resultados de aprendizaje podemos descubrir esas tres unidades o donde se agrupan esas lecturas. Entonces, yo he nombrado esta etapa como la comunicación políticas públicas y la participación ciudadana, aproximación desde el enfoque latinoamericano contemporáneo. Como lo dije anteriormente, todo basado a esas lecturas. Nos encontramos que en América Latina los procesos de comunicación pública y política se han configurado históricamente a partir de las desigualdades estructurales, disputas, discursivas y tensiones entre actores estatales, sociales y mediáticos. Desde el enfoque contemporáneo, la comunicación no solo se acompaña de gestión pública, sino que la condiciona, la orienta y en muchos casos la transforma. Investigación reciente como la de Pineda en el 2017 sobre análisis del discurso en políticas públicas o las de Carlos César, que en el 2018 hace mención sobre la comunicación gubernamental, que revelan que la participación ciudadana depende tanto de la capacidad institucional para comunicar como de la construcción del sentido compartido en espacios públicos. Y aquí nos encontramos referente a industrias culturales y creativas, comunicación, desigualdad estructural. Y aterrizamos en lo que es las industrias culturales y creativas, ICC, han sido conceptualizadas en las regiones como sectores estratégicos que articulan la economía, la identidad y circulación simbólica. En México, el estudio realizado por Barcenas en 2019 propone un índice de potencialidad que permite evidenciar cómo las políticas culturales deben considerar no solo crecimiento económico, sino inequidad territorial, la infraestructura, la formación de públicos y de las capacidades locales. Estos autores muestran que la comunicación cultural constituye un eje central para dinamizar ecosistemas creativos, poesía, el proceso de mediación que conecten creadores, instituciones, ciudadanía en la ICC no logran repercutir en el desarrollo social. Y esto que se nos convierte un poco como complejo. ¿Qué tanto si lo llevamos a este contexto de esta nación referente a esa parte industrial, cultural y creativa? ¿Cómo se está llevando?
Y nos dice también su análisis evidencia que las políticas públicas deben promover circuitos de visibilidad y participación que reduzcan la brecha entre sectores altamente consolidados y regiones históricamente excluidas. Aquí podemos llevar a colación ciertas poblaciones de nuestro país, como la del Pacífico, el Chocó. Acá, digamos, en la zona Caribe, donde yo me encuentro, podemos llevar o podemos aterrizar en La Guajira, ¿sí? Entonces, ¿cómo estas políticas públicas eh, donde se maneja el gran poder, lo visible, con estas poblaciones que no son tan visibles y realmente las políticas no se cumplen al pie de la letra y por eso suelen estar vulneradas. Y es ahí donde entra el papel del comunicador, poder transmitir la información de manera adecuada para que de una u otra manera podamos preparar a la comunidad, aprender a escuchar e interpretar la información. Y aquí llegamos a las TIC, fronteras políticas públicas para reducir la pobreza. Y este fue un punto que me llamó muchísimo la atención o que me llama muchísimo la atención. El estudio de Cuberos, Vivas García, Mazuera Arias, 2019, sobre dos municipios de fronterizo colombo venezolano. Profundiza en el papel de las TIC como mediadoras de políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza. Su investigación demuestra que en contexto de vulnerabilidad, la comunicación digital puede incrementar el acceso al servicio públicos, mejorar la interacción institucional y favorecer procesos de participación ciudadana. Pero los actores advierten que la tecnología no puede pensarse de manera aislada. Requiere políticas integrales de conectividad, formación y sostenibilidad. En este sentido, la comunicación se convierte en un mecanismo que articula lo tecnológico con lo social, lo territorial y lo comunitario. Su aporte es clave para entender cómo las políticas públicas deben de incorporar dimensiones comunicativas para ser realmente inclusivas. Y que resulta que los que nos hacen ver estos autores que puede existir las tecnologías, las herramientas tecnológicas, pero si no existe esa intervención en las capacitaciones, en garantizar esas conectividades, pues realmente no es tan práctica poder darle usabilidad, porque para poder brindar la usabilidad a esas herramientas se debe tener ese conocimiento previo para poder darle esa buena usabilidad. Entonces, esto se convierte un poco más interesante y si lo profundizamos y lo llevamos a nuestro contexto, a nuestro territorio, pues encontramos este tipo de programación que sí necesita la intervención de los comunicadores y sí necesita que de una u otra manera se informe con calidad, se comunique con efectividad, pero que se eduque a través de las herramientas o estrategias de comunicación. Y aquí nos habla un poco más sobre la comunicación y el discurso de las políticas públicas. El análisis de discurso constituye un marco fundamental para comprender cómo se producen, legitiman y transforman las políticas públicas. Según Pineda, en su estudio comparado de la metodología cualitativa, sostiene que las políticas no solo se
son instrumentos de gestión, sino también prácticas discursivas, donde se negocian significados, se configuran actores y se definen horizontes de sentido. Y es cuando nosotros hacemos visibles esas políticas que ya están planteadas, porque si nos llevamos y nos aterrizamos solamente en nuestro territorio nacional, contamos con una constitución bastante amplia y profunda de manera textual, pero ¿qué tanto conocen los ciudadanos lo que ahí está planteado? ¿Realmente lo interpretamos? ¿Realmente lo llevamos en el ejercicio como corresponde, nuestros derechos, nuestros deberes? Entonces, el desconocimiento de la información es lo que nos lleva a recaer en esas faltas o esas fallas en los procesos, ya dice político, cultural, en cualquiera de los contextos educativos, por la falta de ese conocimiento, de la preparación que le tiene que garantizar el mismo Estado a la ciudadanía. Y aquí tenemos lo que es la política pública de la comunicación y televisión digital, la transformación tecnológica que han impulsado nuevas reflexiones en torno al acceso de la pluralidad, la participación mediática. En Chile, SAEN en el 2013 analiza el caso de la televisión digital terrestre como una política pública orientada en ampliar la participación ciudadana a través del acceso, la diversidad de contenidos y el fortalecimiento de ecosistemas mediáticos. Pero también esta investigación de la TDT no solo implica una modernización tecnológica, sino la posibilidad de reconfigurar el espacio público mediado, generar condiciones de pluralismo y propiciar interacción ciudadana. No obstante, también alerta sobre los desafíos como la concentración mediática, la alfabetización digital y la necesidad de políticas comunicacionales sostenidas en el tiempo. ¿Cómo se garantiza esas estrategias que puedan ser efectivas en nuestras comunidades? Y es ahí donde nosotros empezamos a practicar desde el microterritorio donde nos encontramos y empezamos a poder iniciar esta aventura de lo que se llama el ejercicio del buen comunicador, el comunicador transformador. Entonces tenemos que ir apuntando a esos cambios y identificando eh, dentro de nuestra comunidad, nuestra región, qué problemáticas podemos ponerle un enfoque comunicativo, proponer soluciones y es ahí donde vamos a ir aterrizando ya a lo que es la evaluación final. Pero para poder hacer esa evaluación final, al igual que esta fase 3, ustedes tienen que prepararse por los contenidos que están establecidos. Porque si ustedes no conocen las teorías, si ustedes no conocen la investigación previas que hay referente a estas temáticas, obviamente van a andar como en un barco a la deriva, donde no tienen un horizonte y es muy difícil identificar este tipo de problemáticas que hay en nuestros territorios. Las aproximaciones latinoamericanas contemporáneas, estudios muestran que la comunicación es un eje estructurante para la formulación e implementación de políticas públicas, pero los aportes de Barcelona, Barcena, que nos permite que las dimensiones cultural de la comunicación, lo que nos menciona Cuberos, evidencia su papel en el territorio vulnerable, pero qué tanto nosotros conocemos a esos autores, y es lo que mencionaba anteriormente, de todas esas teorías que ellos nos vienen dando a conocer en el tiempo y que se basan en esas investigaciones, en esos territorios, tanto nacionales como internacionales. Hablamos de México, hablamos de Chile y de otros.
lugares alrededor del mundo y cómo se están llevando esas políticas públicas, pero realmente donde queremos aterrizar es cómo el comunicador está ejerciendo o está dando a conocer esas políticas públicas, lo que tiene que ver la comunicación y la cultura. Entonces, la cultura de comunicar con efectividad, la cultura de ser asertivo en la información, tener la responsabilidad social cuando se emite una noticia, cómo la redactamos, cómo la damos a conocer de manera verbal, escrita, audiovisual, qué tipo de herramientas utilizamos y que realmente somos conscientes del poder que tenemos en nuestras manos para poder transmitir la información. Somos agentes de cambio, pero depende de nosotros mismos el aporte que le brindemos a la ciudadanía, partiendo de una cualificación que nos permite tener la confiabilidad del momento de intervenir en una comunidad, saber qué estamos haciendo y poder brindar solución. Aquí les comparto un poco más de lo que está dentro de los resultados de aprendizaje. Esto les sirve para poder revisar la fase que tienen que entregar el 24 de noviembre, así como se lo estoy proyectando en este momento en la guía. Faltan 4 días para el cierre de la actividad. Tengan en cuenta que todas las actividades que tienen en los distintos cursos cierran el mismo día, porque es la fase final de las actividades intermedias. En este sentido, pongan de su parte, mejoren, revisen la guía, hagan listado de chequeo con la rúbrica de calificación. Eso les va a permitir identificar qué les hace falta para culminar. Recuerden que esta actividad tiene un peso evaluativo de 175 puntos. Eh, si tienen alguna dificultad, me pueden escribir por el correo interno, por Teams, al igual que por el foro, pero lo importante es que podamos tener una comunicación efectiva para poder solucionar a tiempo. Aquí también pueden visualizar que la fase final, la evaluación nacional, inicia el 25 de noviembre y termina el 8 de diciembre. Sí, pues ustedes tienen experiencia en lo que tiene que ver este tipo de agenda, este tipo de programación. Saben que la última fase o la última etapa del curso no contamos con el mismo tiempo que con las fases inicial o las fases intermedias. Eso quiere decir que se necesita una mayor dedicación y disciplina para que ustedes puedan dar cumplimiento y finalizar como corresponde la actividad. La próxima semana estaremos reuniéndonos para socializar esta fase en otro espacio. Estén muy atentos al enlace de conexión en donde se explicará qué necesitan para esas ponencias que deben de presentar, que el fundamento es lo que ustedes han venido construyendo durante el curso, pero más que lo teórico es también desde lo vivencial, desde su experiencia como comunicadores en formación, que en su mayoría ya están en el campo laboral. Entonces, esperemos encontrarnos en la próxima semana para ir preparándolos para la evaluación final, ya que esta evaluación tiene dos etapas. La ponencia que tienen que presentar al interior del curso, el escrito, y luego el estar compartiendo también la programación de las fechas de sustentación. Es obligatoria. Pues no es negociable ese espacio porque se le vería afectado la calificación. No sé si tenga alguna pregunta, Edward.
No, señora. José, No, profe, no. listo. Esta grabación le queda a todos los miembros de este curso. Pueden consultarla las veces que sea necesario. Si tienen alguna duda, inquietud, no duden en escribirme o llamarme a través del team. Que tengan una feliz noche y gracias por asistir. Eso, profe. Gracias.